Entonces, esta experiencia de Trabenco nos la va a presentar Jesús y Mariano. Y os doy paso. Vale, pues Mariano y yo somos papás de Trabenco y la verdad, en otros foros que me he encontrado con Mari Carmen, a mí me da un poco de corte hablar en estas situaciones porque nosotros lo hablamos con Mariano, nuestro debate ahora es si quitamos el chorizo de la comida, ¿no?, en el menú, porque todos estos problemas que se plantean, ¿no?, de problemas con las AMPAs y las direcciones de los centros, pues nosotros no las vivimos. Entonces, muchas veces me parece que nuestra conversación con vosotros es un poco estéril porque no sé si lo tenemos demasiado bien y entonces a veces no podemos trasladar todas nuestras experiencias a otros centros porque no son viables, ¿no? Estaba pensando, ¿no?, que habían hablado unas madres de que no les dejaban pasar la valla del centro, ¿no? Claro, para nosotros eso es impensable. Entonces, lo que sí me gustaría es pues hacer hincapié, por ejemplo, en que lo primero que hay que tener claro es por qué llevas a tus hijos a un colegio, ¿no? Y en función del colegio que eliges, pues verás que hay un modo de relación que se crea en él. Si tú llevas a tu hijo, como en nuestro caso, ¿no?, que es llevarlos porque queremos que sean ciudadanos plenos y que sus capacidades, las que tengan, las que sean, ¿no?, las desarrollen, pues evidentemente, por ejemplo, del bilingüismo, pues a lo mejor no tiene mucha cabida, ¿no?, en Trabenco, por ejemplo, ¿no? Claro, hay otro elemento muy importante y que veo que en las otras experiencias, cuando se habla de ellas, no ha aparecido, que es el tema de lo colectivo. O sea, Trabenco es una comunidad educativa y su forma de trabajar es la democracia participativa, pero participativa de verdad, porque muchas experiencias que se han contado son democracias representativas. La gente pues tiene un delegado, no, se habla mucho de delegados, de la gente que pertenece al AMPA. Por ejemplo, en Trabenco todo el mundo pertenece al AMPA, no hay nadie que no pertenezca, o todos o nadie, vamos, en sí mismo, porque todo el mundo participa de la organización del centro. Y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo. Ay, perdón. Cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo. Porque en concreto, que esto tiene que ver también con las estructuras, por ejemplo, si tú el material del centro tienes un pacto de que sea comunitario, inmediatamente tiene que participar todo el mundo. Porque tú quieres que tu hijo tenga el material como el resto de los demás, ¿no? Entonces, que ese material, por ejemplo, esté en la escuela y no esté fuera, pues también genera una serie de dinámicas que hacen pues, que la convivencia sea de otra manera. Luego hablamos de lo de la inclusividad. Claro, si nosotros en el centro, desde muy pequeños, por ejemplo en nuestro caso, nuestras clases son inclusivas, de hecho, porque es centro preferente muchas veces de todo. O sea, a Trabenco llegan muchos problemas de muchos tipos que cuando no los pueden solucionar, lo mandan a Trabenco. Entonces, en ese sentido, pues a nosotros nos ha enriquecido un montón. Trabenco es inclusivo desde los 3 años. O sea, de hecho, nosotros tenemos que empezar a aprender a tratar a otros niños y niñas por su forma específica de estar en la vida. Pero no solo porque sean del aula TEA, sino porque tengan alergias o por cualquier otra especificidad de los niños, porque en realidad todos tenemos necesidades especiales, en cierto modo. De hecho, hay niños que, por ejemplo, hemos vivido 2 casos de niños que se les han muerto sus madres en el proceso escolar y su situación personal es mucho más grave que la de a lo mejor algún niño del espectro autista que está súper feliz en el colegio y que aporta un montón de cosas en un taller, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí lo de la inclusión, claro, tiene que ser algo real, porque muchas veces lo que es intentar forzar una situación, ¿no?, dentro de unas estructuras que no lo permiten, ¿no? Por eso decía que para mí los verdaderos héroes es la gente que se pelea porque el otro día me decían que no le dejaban ver el reglamento de régimen interno y que se tenía que sentar una persona, ¿no?, con ella, la chica esta que lo contaba, ¿no?, me acuerdo que era una reunión de la FAPA, y lételo y te doy 1 hora. Pero bueno, ¿cómo una familia no puede leer el reglamento? ¿Cómo se va a poder comportar? Claro, es que no se puede comportar porque no puede pasar de la valla, o sea, no va a convivir, es evidentemente que no va a convivir en esa situación. Nosotros en ese sentido, pues lo tenemos muy fácil,
¿Por qué? Porque nuestra organización, aparte de ser democrática y participativa, es asamblearia. Entonces, nosotros tenemos un consejo escolar, como todos los centros, pero ese consejo escolar, la gente que se presenta, tiene ya una responsabilidad concreta, que es asumir lo que la asamblea dice. Y la asamblea la compone todo el mundo. En nuestro colegio todo el mundo tiene la misma voz, pero no es que haya un porcentaje del claustro que tenga un porcentaje de poder y las familias otro, no. Incluso los niños, en algunos casos, y las niñas, en algunos casos, tienen también peso en esas decisiones, porque realmente son los que están viviendo la situación en el centro. Se ha hablado mucho de disciplina, ¿no? y de castigos y de normas. Y a mí me gustaría también que se hablara de responsabilidad. Cuando se convive en un espacio, en cualquier espacio colectivo, se tienen que tomar responsabilidades, porque si no las cosas no funcionan. Y eso nadie tiene ninguna duda. Por eso se ha hablado mucho como de normas. Si las normas te las das tú a ti mismo, pues entonces se tienen que respetar obligatoriamente, porque tú has sido el que has decidido esa organización para que las cosas vayan mejor. Por ejemplo, el caso del acoso escolar, ¿no? Hablaban antes de situaciones de acoso. En Trabenco, no es que los niños sean unos marcianos y que no vengan de este mundo y no vean Bob Esponja. No sucede nada de eso. Son niños absolutamente normales. Pero lo que sucede es que desde 3 años su primera hora de colegio es media hora de lectura y media hora de asamblea. Cuando un niño tiene un problema, se resuelve en el centro. No dura ni 2 días. Además, con el tema de la inclusión desde 3 años, que te tienes que esforzar por entender otras realidades para poder convivir en el aula, no está bien visto. O sea, estaría súper mal visto que un niño, y no sucede que no se haga. O sea, en algunas veces sucede, pero está súper mal visto en el centro que un niño se comporte de esa manera. Y además, como todos somos responsables, o sea, si una familia lo viera, su responsabilidad sería decirlo. Pero es que si otro niño ve una situación de este tipo, los primeros que no nos gustaría nada serían las familias que no hablaran de este tema. Entonces, por eso a veces me da un poco apuro, lo digo en serio, porque nosotros ese tema lo tenemos solucionado y además nos hemos sumado al proyecto. Yo llevo hace 9 años en el cole, pero Trabenco lleva 42. Y se ha ido decantando, ¿no?, un repertorio de actuación que al final es lo que funciona. Muchas veces no hay continuidad. Hablaba, ¿no?, un chico antes, que no había continuidad en los claustros, ¿no?, por ejemplo. Claro, eso es un problema muy grande. O la masificación de los centros, ¿no? Nosotros tenemos otra suerte estructural, que es que nuestro colegio es de línea 1. Dices, no, se conocen a todos. No, es que nosotros nos conocemos todos. Yo voy por el patio y voy saludando a mis compañeros de familias y a los niños, por si participan en un taller, se conocen mi nombre, yo me conozco el suyo. O sea, eso solo se puede hacer si es un colegio de línea 1. Claro, ¿qué sucede con la administración? Que nosotros hemos tenido que batallar en alguna situación. La administración que plantea, no, es que vosotros lo que tenéis que hacer para no tener problemas es ser de línea 2. Pues no. Nosotros queremos seguir siendo como somos, porque si no, no se puede hacer. Y muchas veces los recursos no son en sí recursos de que haya muchas cosas, muchas pizarras digitales. No es eso. En realidad es que se pueda realizar una educación un poco autónoma. O sea, que tú también te puedas dar desde tus necesidades tus propias herramientas, que es lo que sucede un poco en Trabenco. Y os voy a contar, por ejemplo, 4 ejemplos, lo que me deis. Si me enrollo mucho, me dices que fuera, ¿vale? Bueno, os voy a contar unos ejemplos. Por ejemplo, se planteó que había un problema con la comida de los almuerzos. ¿Por qué? Porque había niños que llevaban bollos, que eso pues, no era salubre, lo que fuera, ¿no? Una serie de temas. Pues la solución fue que todos los niños, en asamblea, o sea, decididas por las familias y por el claustro, que los niños y las niñas iban a traer la fruta que le tocara en ese día, él desde su casa. Entonces, ese día, todos los días, si mi hija, por ejemplo, sale con un cartel, pues sé que me toca la fruta y que al día siguiente los dos tenemos que ser responsables de llevar esa fruta al colegio.
Pues esa solución la dimos desde nuestras necesidades. Si a nosotros nos hubiese dado igual, si se comían bollos, si se comía bien, si había diferencias entre uno y otro, si estaba generando conflictos en el patio porque había niños que querían cambiar cosas para poder comer un poco de bollo de otro, si nos hubiese dado igual, si no es una necesidad, no se soluciona. Pero el colectivo realmente, que la comunidad educativa sea potente, es el secreto. Yo creo que eso es lo único que os puedo enseñar hoy. Que la comunidad educativa tiene que ser potente para poder actuar en colectivo. Y claro, cuando dicen, no, los padres, joder, cómo son, ¿no? A veces algunos profesores y profesoras, o al revés, ¿no? O cómo son. Pues claro, nosotros en ese sentido no lo entendemos, porque nosotros consideramos pues, a David, el director del cole, por ponerle un titulillo, ¿no?, como uno más en el centro, y que lo que hace es remar para que todo vaya en buena lid, ¿no? ¿Qué sucede? Que si hay conflictos, evidentemente, seguramente en ese debate pues estará una persona que diga, no, yo el bollicao a tope porque eso le da mucha vitamina, o lo que sea, ¿no? Claro que hay conflictos, pero ¿dónde se resuelven? En el diálogo, en el debate. Y como estamos muy acostumbrados, pues se sacan conclusiones muy interesantes. Porque al final siempre hay alguien que tiene una brillante idea. O sea, cuando hablaban de, ay, la gente, ¿no?, que se tiene que desarrollar sus capacidades, sí, eso está muy bien, pero realmente la fuerza de la gente está en la unión de muchas inteligencias. De hecho, pues los jesuitas, ¿no?, creo que se han dado cuenta ya y van a organizar, ¿no?, un tipo de escuela así. Pues es que no nos queda otra. Hay otro ejemplo que es muy interesante. Por ejemplo, nosotros no tenemos notas. Nuestros hijos no tienen notas. Eso es un acuerdo colectivo de las familias. Trabenco es un colegio público, porque si acaso alguien se estaba planteando que era un colegio privado o algo de eso, ¿vale? Es un colegio público, que ese es el real milagro, ¿no?, de Trabenco. No hay notas, pero no hay notas no porque no haya notas. La administración dice que tiene que haber notas y claro, tiene que haberlas, pero nosotros, como familias, tenemos un compromiso de que no vamos a recoger esas notas. Porque a mí no me interesa si mi hija es un 8 o un 10 en matemáticas o en lengua. A mí lo que me interesa es si mi hija tiene alguna dificultad concreta, superarla. Y si tiene algún valor interesante, pues también saberlo, porque a lo mejor yo en mi casa no me he dado cuenta. Pero no me interesa si es un 8 o un 10. Eso también soluciona, pues cuando hablamos de la competitividad, pues soluciona muchos problemas que nosotros pues no tenemos. Por ejemplo, ¿no?, los libros. Cuando en la reunión de la FAPA, todo el mundo preocupado por la cantidad de dinero que se gastan en los libros, que si no se reciclan, que si se cambian todos los años. En Trabenco no hay un libro de texto como guía del aprendizaje. Pues el aprendizaje parte muchas veces de las necesidades de los propios chicos, y las necesidades no van a estar en un contenido arbitrario de un libro, que puede haber una parte que sea interesante, pero lo utilizamos como eso, como una fuente, como una nueva fuente. Entonces, por eso, en ese sentido, sí que nosotros tenemos solucionados muchos problemas que se plantean ahora en la sociedad. Por eso cuando se habla de ahora hay que innovar, hay que hacer... Esto ya está inventado. Otra cosa es que a los intereses políticos no les haya interesado fomentarlo, pero se puede hacer. Y luego, por si hay la duda, nuestros chicos en el instituto tienen los mismos problemas que tienen los demás. De hecho, Mari Carmen conoce a nuestros chicos porque ella también lleva el mismo instituto que los chicos, que el instituto de referencia ahora de Trabenco, y sabe que no hay ningún problema a nivel de contenidos o de conocimientos, ¿no?, que es la preocupación ahora. Hay niños que se tiran 4 horas haciendo deberes en otros colegios, y no digo que lleguen a menos, pero llegan en muchos casos a lo mismo, ¿no? Entonces, muchas veces hablamos de las necesidades, y a mí me parece que las necesidades realmente son las mismas de las familias de Trabenco que de las familias de otros colegios, son las mismas. El problema son los satisfactores, cómo satisfacemos esas necesidades. Y claro, como esto es algo de contexto, que cada uno tiene un contexto diferente, pues supongo que tendrá que aplicar sus herramientas, que muchas veces a nosotros nos cuesta analizar, porque ya veis en la situación que estamos. Pero una cosa que a nosotros sí que nos ha venido bien pensar es que cuando hacemos una actuación o cuando intentamos corregir algo, que intentemos que esté bien para la gente. O sea, no simplemente que cada uno piense que eso está bien. O sea, yo puedo decir, no, es que no haya libros, porque eso es la educación de la Edad Media. No. Si eso lo puedes pensar, pero en realidad eso no importa. Lo que importa realmente es si es efectivo, ese planteamiento tuyo es efectivo para las familias.
Y entonces nosotros hemos resuelto muchas veces alguna situación de conflicto de esa manera. Esto para la mayoría le viene bien. Por ejemplo, yo pienso en la de la cooperativa de material, ¿no? Que ya se está haciendo en muchos institutos y colegios, ¿no? Eso se hace ¿por qué? Porque le viene bien a todo el mundo. Todos estos elementos son elementos de convivencia. Porque en realidad cuando me encontré gente en el patio, oye, ¿a dónde vais mañana? Digo, bueno, pues vamos a hablar del plan de convivencia, ¿no? Del reglamento de régimen interno, y decían, ¿el reglamento de qué? ¿Plan de qué? Claro, porque en realidad a Trabenco lo que le importa es solo la convivencia. Lo más importante. Si de repente hay una clase de matemáticas y se tiene que parar, se para. Porque si hay un conflicto hay que resolverlo, porque es mucho más importante el clima que seguir dando matemáticas. Pero eso a lo mejor no lo comparte todo el mundo. Nosotros estamos contentísimos. Y yo ya tengo, por ejemplo, mi experiencia es que yo soy de esos 42 años. Soy uno de los alumnos, estoy encantado de llevar a mis hijas ahora. Tengo una hija en el instituto, está encantada con esta situación. De hecho, por ejemplo, cuando han hablado de la situación de mediación, en concreto ha vivido una situación de ayudar a una chica en situación de bullying, y le ha salido de una forma natural, porque no entendía, o sea, ya estaba en sus propias tripas, no entendía que eso pudiera suceder en el instituto. Es mucho más complejo en el instituto que, claro, que en Trabenco. Pero ya ese aprendizaje le ha servido para ella crear sus herramientas en otro sitio. Le valdrán o no, pero por lo menos las tiene. Entonces, pues nada más. Yo simplemente deciros que para mí los héroes sois todas esas personas que estáis currando por pasar de la valla, porque os dejen hacer cosas dentro de las aulas y un aplauso para vosotros, porque es fantástico si lo queréis dar. Y si no lo queréis dar, sí que voy a pedir un aplauso para estas dos chicas que llevan aquí toda la mañana trabajando. Y que, yo qué sé, no sé si estarán cansadas o no, pero con los chapas que somos, supongo que tendrán ganas de comer. Y nada, os dejo con Mariano, pues, que os contará cosas bastante más interesantes que yo. No, que va, al contrario, no sé cómo vamos de tiempo. Mal. Sí. No, en realidad Jesús ya ha resumido bastante un poco como, ¿no? Pues, cuáles son las bases, ¿no? La columna vertebral del colegio, que de alguna manera ayuda a entender pues por qué nuestros problemas ahora mismo son otros, ¿no? Y a comprender por qué decimos que los héroes son otros padres que tienen que luchar por algo que nosotros ya tenemos. Yo un poco yo no he sido alumno como Jesús de Trabenco, entonces yo he tenido que aprender Trabenco cuando he llevado a mis hijos. Entonces yo puedo hablar desde el aprendizaje como padre cuando entras en una comunidad educativa, y lo importante que es funcionar de esta manera para generar esa convivencia y ese respeto por lo que se hace, ¿no? Entonces yo entro y lo primero que tengo que hacer, no todo el mundo entramos de la misma manera a Trabenco, todos venimos con nuestra mochila y con nuestras expectativas de lo que queremos de un colegio, de lo que hemos oído, de lo que hemos hablado, pero en realidad lo importante de todo esto, cuando es una comunidad educativa, es que tú te quitas esa mochila y lo que tienes que hacer es aprender a la vez que aprenden tus hijos y a la vez que aprende el profesorado. O sea, esto es un aprendizaje común de todos. Cuando te das cuenta de eso, eres capaz de participar y ponerte como fuerza en el punto como padre que te toca. Y es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es sumar a una fuerza que hay de claustro y de proyecto y de padres que llevan más tiempo, y lo que tenemos que hacer es sumar. En cuanto entras en esa vía y te pones a sumar, ya lo que haces es aprender. Y es como una inercia que te lleva que ya no puedes parar. ¿Eso qué hace? Que todo este tema asambleario, todas estas decisiones que se toman en horizontal y en común, nuestros hijos, te vas dando cuenta cuando van teniendo 3, 4, cuando ya tienen 5 años, te vas dando cuenta que tienen muchas más estrategias para resolver cosas que tú mismo en tu vida, ¿no? Y entonces, claro, eso te das cuenta que esas herramientas que ellos van a coger y que tú estás adquiriendo también son lo que le va a servir para el día de mañana cuando salgan del colegio y estén en la vida real, ¿no? Porque esto Trabenco no pretende ser, aunque a veces parezca un microcosmos, nosotros tenemos que saber que estamos dentro de un barrio, que estamos dentro de una ciudad, de una sociedad. Entonces, esas experiencias, esas estrategias que tienen para adaptarse a la vida, es lo que tú como padre valoras, y entonces te sumas al proyecto porque dices, bueno, no me importa tanto el contenido curricular, sino lo que me importa es que sea una persona íntegra para poder salir fuera y tener estrategias para moverse.
A veces es complicado llegar a esa reflexión, ¿no? Porque todos tenemos nuestra, pues lo que decía, nuestra mochila, llevamos aquí con nuestras ideas y queremos al final que se lleve a cabo. Pero cuando entras ahí entiendes perfectamente el funcionamiento y el proyecto. Entonces, por eso lo más importante, como decía Jesús, que es el clima, ¿no? y la convivencia, es algo básico, ¿no? Tampoco quería extenderme mucho, no sé, ¿hay alguna experiencia, por ejemplo, por poneros un ejemplo, cuando hablamos de, en todo este organigrama, que puede parecer muy complicado, al final es que todo el mundo estemos metido en algo para entender cómo funciona, ¿no? Entonces, desde la Comisión de Medio Ambiente, que la formamos padres, niños y alumnos, una reflexión que salió y que llevamos a cabo fue, entre todos, observar cómo utilizábamos el patio del colegio y hacer un proyecto que fuera pues integrar el patio dentro del proyecto educativo o del proceso educativo de los niños, de las familias y de los profesores. Entonces sacamos las preguntas y lo que pusimos, o sea, primero hicimos un testeo, ¿no?, más analítico de cómo utilizábamos ese patio, tanto la familia, los profesores y los alumnos, en qué horas y qué sitios. Y entonces luego empezamos a pensar dónde podríamos intervenir en el patio para mejorar y para hacer cosas que nos vinieran bien a todos, ¿no?, desde todas las necesidades. Pues contamos con todos, contamos con los niños, desde las asambleas que tienen o la Comisión de Medio Ambiente lo traslada a las aulas, contamos con padres, pusimos tablones a la hora de la finalización de las clases. Como compartimos mucho el espacio cuando acaban las clases, nosotros no nos vamos, o sea, nos quedamos allí y utilizamos el colegio como espacio común para estar. Entonces ahí sacamos esas preguntas también para que la gente que no pueda participar de otra manera pudiera estar ahí y aportara, y con el claustro también, con los profesores. Entonces, a partir de ahí pues se llevan a cabo acciones que las hacemos entre todos. Cuando tú haces algo entre todos y los niños además son partícipes de ello, por ejemplo, hemos decidido en la jornada de medio ambiente que vamos a plantar unas enredaderas para separar lo que vemos desde el colegio. Como hay una parte que da un parque, esa no nos interesa porque es una vista bonita, pero hay otra parte que da un aparcamiento. Pues bueno, una reflexión fue, vamos a poner enredaderas para que crezcan y en vez de mirar allí y ver coches y aparcamiento, pues vamos a ver unas enredaderas que van creciendo. ¿Dónde está lo importante? En que esa decisión se toma entre todos y que todos estamos ahí en ese momento plantando, haciendo los hoyos, cogiendo la azada, poniendo el riego, ¿no? Todo lo hacemos en común. ¿Eso qué facilita? Que durante el día a día, cuando esas plantas, unas se arrancan, otras no, lo que sea, si yo como niño he estado plantando eso y algún amigo mío de clase no ha estado y a lo mejor la está quitando, le va a decir, oye, no, que esto lo hemos plantado y esto es para hacer esto, ¿no? Entonces ahí ya se está generando un clima de resolución de conflictos en 3, 4 o 5 años, ¿no? Todo eso, si lo extrapolas y vas haciendo más cosas hasta arriba, ocurre que cuando yo acompañé a un grupo de quinto y sexto al albergue como padre, pues yo no tenía a mi hijo ahí, mis hijos estaban en infantil, yo les acompañé. Y mi miedo era, oye, verás tú ahora por las noches, porque claro, yo me acordaba de cómo yo era de pequeño, digo, las noches van a ser terribles. Y claro, mi sorpresa fue que no se oyó un ruido. Y la autonomía, y todo en la resolución de conflictos, y que no hubo conflictos tampoco como tal, ¿no? Y todo eso, entonces ya me di cuenta dónde estaba. Es decir, si mis hijos van a acabar de esta manera, yo acepto esta manera de funcionar, acepto no tener notas, acepto estar en un colectivo, acepto las opiniones de los demás y tiro para adelante, ya está. Yo recuerdo, os voy a contar a modo de anécdota, la primera vez que yo fui a Trabenco, yo quedé con ellos por la tarde a las 5 y yo ya pensaba, madre mía, tendré que buscar un timbre para entrar, seguro que la puerta está cerrada, a ver si consigo entrar en el centro. Y cuando llegué estaba todo el patio lleno de familias, entré en el centro, dentro estaban las puertas abiertas, los niños utilizaban las aulas para pasar la tarde, un clima de buen rollismo, o sea, realmente doy fe. Ahora estamos con lo de las preguntas, revisando las preguntas en cómo sobrevivir como cole de línea 1 con poca matrícula. Esta, si me permitís, la contesto yo porque este dato le tengo yo de cuando estamos. Hay una media de más de 20 familias que se quedan fuera de este centro, no tienen poca matrícula, tienen exceso de. Hay muchísima gente que quiere entrar en este centro. ¿Queréis aportar algo más a la respuesta? No. Sí.
Pero para poderse mantener como línea 1. Pues, claro, ¿sabes? Lo de la matrícula es muy importante porque... perdona. Lo de la matrícula es muy importante porque al tener una alta matriculación, o sea, y quedarse mucha gente fuera, eso es un peso para nosotros. Pero hay una continua sugerencia de que Trabenco debería ser de línea 2. No sabemos con quién nos juntarían o qué aumentaríamos. Pero en principio hay una renuncia clara por parte de la comunidad educativa. No sabemos lo que vendrá más adelante, ¿no? Pero de momento no hay problemas en ese sentido. De momento. A ver, aquí tenéis otra pregunta. Siendo un colegio público, ¿cómo consigues que el profesorado se involucre en este sistema? Que puede ir enlazada a cuando el director no se cree uno más y cuando los profes no aceptan la intervención de los padres, es imposible plantear un trabajo conjunto. ¿Cómo han sido vuestros inicios? ¿Cómo se ha conseguido esta armonía? Bueno, ya os he contado antes que nosotros nos hemos sumado a este proyecto y en ningún momento ha habido ningún problema. No significa que estemos de acuerdo en todo, ni todas las familias, ni todo el claustro. Pero, sin embargo, yo creo que hay como una especie de... Eso a lo mejor la gente que venga de la profesión de maestros puede contárnoslo. Yo creo que hay una especie de filtro, ¿no? De que la gente sabe lo que es Trabenco, entonces pues sabe a dónde va. Y hay gente que quiere Trabenco y quiere comprometerse, entonces lo solicita. Y hay gente que no quiere Trabenco porque no quiere comprometerse con un proyecto de este tipo y normalmente no lo solicita. Sí que es verdad que luego hay gente que viene o despistada o que dice, mira, yo voy a estar por esta opción y aunque no esté de acuerdo, y en muchos casos, pues o como hay una parte del claustro que sí está comprometida con el proyecto, o se han ido o se han adaptado y ahora están encantados de trabajar así, o siguen y, por ejemplo, yo que sé, hay casos, pues hubo un profesor de educación física que ha estado hasta hace poco y entonces él participaba de Trabenco, pero un poco en su situación aislada. En el momento en que nosotros no teníamos ningún conflicto, por ejemplo, él no participaba ni en comisiones, ni en talleres, Vale, perfecto. En el momento que no había ningún conflicto no ha sucedido nada. En el momento que hubiera conflicto tendríamos que verlo, porque hubo una época que en Trabenco entró un claustro nuevo entero que no quería el proyecto educativo. Pero las familias, peleando, consiguieron traer otro claustro nuevo entero. Entonces, también, cuando una comunidad educativa es fuerte, no solo las herramientas son que la administración te dé o no. Bueno, aquí ya la FAPA no lo puede decir. Si no luchamos, evidentemente no vamos a conseguir muchas cosas. Y la lucha muchas veces es la única arma que te queda para conseguir las cosas. O sea, al final no te queda esa. Y si llega ese momento, imaginaros que llega un momento en el que vienen profesores y profesoras que no les interesa el proyecto, pues ya estaremos las familias ahí para intentar darle la vuelta a la tortilla. Porque queremos que siga nuestro colegio siendo como es. Tenemos muchas cosas que no podemos perder. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que dice, cada vez que dejo a mi hijo en el cole estoy preocupado. A mí eso me parece horrible, claro, desde mi punto de vista. Yo dejo a mi hija pues tranquilamente en el colegio, al revés, es que tengo problemas para sacarla del colegio. Claro, o hay veces que dices, estás mala, mañana no vas a poder ir al colegio y llora. O sea, llora por no ir al colegio. Entonces, yo eso no lo quiero perder. Entonces no os preocupéis que si en algún momento sucede esto, nosotros con uñas y dientes lo defenderemos. Ya solo quedan dos preguntas. Una de ellas es, ¿llevan los alumnos de primaria carga de trabajo, deberes, extraescolar, exceso de exámenes, lectura obligada? Bueno, ¿contestas tú? Sí, bueno, sí, contesta tú, sí. O sea, en realidad tampoco hay exámenes en el cole, ¿no? Claro. El sistema de evaluación, bueno, en la presentación bien y tal, el sistema de evaluación no prima el examen como la herramienta necesaria para evaluar. Al no tener notas y el acuerdo de no importarnos lo que es la calificación numérica,
pues tampoco tiene por qué haber exámenes. Entonces ya el claustro, ya hay un sistema de evaluación que, pues bueno, que ese estrés, ¿no?, de tengo mañana un examen o tiene un examen, no existe. Luego, en cuanto a la carga de trabajo, ellos no tienen tareas como tal de cosas por acabar. Lo que hay son herramientas para investigar, para hacer, y que, bueno, que ellos lo llevan, tú acompañas en ese proceso y no es diario tampoco. Ya yo creo que se considera que ya tiene una jornada bastante grande como para después, ¿no?, incrementarlo con más cosas. Yo creo que, o sea, lo que se fomenta de alguna manera es que vayan siendo de alguna manera autónomos en esos trabajos o en esas investigaciones que tienen que hacer luego en casa. Y eso les facilita lo que es un trabajo, primero acompañándoles y luego un trabajo más autónomo fuera, ¿no?, que luego cuando pasan al instituto, por supuesto, van a tener exámenes, van a tener todo. Pero bueno, ya tienen, o sea, de alguna manera ese trago de los exámenes, pues no, o sea, no lo tienen, vamos, no es... Sí, no. Es que también las tareas no están enfocadas a como una obligación, sino que la tarea es casi una responsabilidad con la comunidad, con sus compañeros. Por ejemplo, hay una tarea que es la noticia. Todas las semanas tienen que traer una noticia de algo que consideran interesante para los demás. Entonces, en ese sentido, la tarea es el esfuerzo de buscar algo que pueda enriquecer, ¿no?, el funcionamiento de la clase. Y entonces, esa es, por ejemplo, una tarea, pero no son deberes. No son de tienes que estar aquí y si no lo terminas te van a suspender. Claro. Es una responsabilidad y además una responsabilidad que parte desde tu necesidad, porque muchas veces hay niños que les gusta el tema del espacio y son casi astrofísicos. Ahora con Internet además tienen un nivel altísimo. Pues a lo mejor esas noticias que traen tienen que ver pues con los últimos descubrimientos de la NASA, ¿no? Pues eso es lo que aportan a la comunidad también desde su necesidad, ¿no? Y aquí tenéis la última pregunta, es ¿cómo es el IES de referencia y si le habéis contagiado del espíritu trabenco? Ahí puedes hablar más tú, Jesús, que ya estás en ella. Bueno, yo ya llegué al instituto, entonces el cambio es evidentemente brutal. Teníamos un instituto de referencia que se hizo bilingüe, entonces tuvimos que buscar otra alternativa porque nosotros no somos partidarios del bilingüismo. Entonces, llevamos 2 años en un instituto, que es el García Márquez, que es el que lleva también a sus chicas, Mari Carmen, y de momento no hay ningún conflicto importante, de momento, o sea, un conflicto importante. De hecho, yo creo que ellos tenían más problemas con que viene lo de Trabenco, más que con... De hecho, ahora nos han felicitado y que realmente habían creado pues mucha mitología, como se crea de Trabenco, ¿no? Mucha mitología y que están encantados, porque son niños responsables, que saben en lo que están, según dicen ellos, que yo a veces hago la broma de algo estamos haciendo mal, ¿eh? Porque si consideran que son tan buenos, digo, esto algo no funciona. Pero de momento no tenemos ningún conflicto. ¿Qué sucede? Cuando tú llegas al instituto, el primer momento de cambio es que tu hijo o tu hija ya no te quiere ni ver por allí. O sea, porque las circunstancias han cambiado un poco. Entonces, claro, ahí ya está la primera barrera, porque ellos ya quieren tomarse la vida de otra manera, ¿no? Por lo menos en el caso de la gente que conozco. Y luego que nosotros tenemos que estar allí construyendo continuamente. Mari Carmen lo puede explicar un poco mejor, pero en el instituto estamos construyendo. No tenemos ningún conflicto importante ahora de momento, pero estamos construyendo. Pues el AMPA estaba en un sitio horrible y ahora está en un sitio mejor. Antiguo cuarto de baño. Bueno, venga, cuéntalo tú, si tú lo vas a saber. No, pues eso, cuando llegan las familias a los institutos, desgraciadamente muchos de ellos, pues ya el paso de esas familias ya no existe. Era como los papás molestan porque ya son mayores, ya vienen solos, empiezan con eso, pues bueno, la gente pues ya se desanima más, la asociación empieza a bajar la participación y bueno, la entrada de Trabenco en el García Márquez fue como un soplo de aire nuevo. Me acuerdo de la primera reunión que vinieron en la convocatoria, pues vinieron pocas familias
y las pocas que vinieron al ver de repente que apareció mucha gente de Trabenco y la primera idea maravillosa fue vamos a hacer una paella y todos los demás quedamos, ¿una paella? ¿Pero qué quieren estos hombres, estas familias hacer una paella? Y nos sorprendió mucho el hecho y al principio pues nos costó, pero nos adaptamos y muy bien, la verdad es que... Es que el lado lúdico también es algo fundamental que hay que cuidar mucho, ¿no? En la escuela y en cualquier colectivo, ¿no? Que trabaje. Y Trabenco, la verdad es que eso de lo lúdico, yo creo que lo llevamos demasiado a rajatabla. O sea. No, pero la verdad es que muy bien. Además, nosotros hemos observado que los niños que venían de Trabenco son niños que tienen una facilidad asombrosa a la adaptación. Son niños que, hombre, todos los niños piensan, pero son niños muy creativos, niños que piensan porque les han enseñado a pensar y a valerse por sí mismos. Y nada, ¿habéis pensado en crear un ISTI que haga continuidad con Trabenco? Hombre, siempre hay esa idea, ¿no? Y alguien lo dice. Lo que pasa que nuestra intención es, de momento, es ser un colegio público, no hay más allá de... Y si tiene que haber un instituto público que sea como Trabenco, pues lo generará un colectivo potente que quiera hacerlo. Pero nosotros tampoco queremos ni crear escuela, sino simplemente vivimos nuestro día a día e intentamos resolver nuestros conflictos. Pero vamos, no hay ninguna realidad de que vaya a haber un instituto como Trabenco. Pero de hecho sí que hay experiencia, por ejemplo, lo de Pradolongo es una experiencia fantástica. Y sí que he oído a gente de Trabenco decir que a lo mejor llevan a sus hijos allí, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, que sí que se están haciendo cosas nuevas. Nosotros tenemos nuestro estilo, pero hay otras personas que están haciendo cosas fantásticas con su propio estilo, claro. Muchas gracias, Jesús y Mariano. Un aplauso a Trabenco.